Hola niños y niñas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, acá les voy a enviar el video de estudios sociales relacionados con la Amazonía. Recuerden que yo les dije que le iba a enviar este video para poder ir adelantando un poco. Entonces ya hemos estado hablando de las primeras dos regiones naturales del Ecuador continental y ahora nos toca mencionar esta tercera región natural que hace referencia al Ecuador continental, es decir, la Amazonía. Y bien, ¿qué vamos a hablar acá? Básicamente los mismos puntos que ya abarcamos en las otras dos anteriores, el aspecto físico, cuáles son la fauna y la flora, ¿sí? La economía, son esos factores que ayudan al sostenimiento de la región, la población y la cultura, ¿sí? Y la gastronomía, es decir, esos platos típicos que son propios de la región. Bueno, entonces iniciemos con lo que sería la definición o la conceptualización de lo que es la Amazonía. Y es una llanura selvática que se extiende desde las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes y el límite con Perú al sur y al este. Recuerden que cuando hablamos de esto de estribaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de orientales, occidentales, nos referimos, ¿sí? De acuerdo a la posición geográfica que ocupa la región específica. Cuando hablamos de estribaciones orientales de la cordillera, es la parte más este. En la parte este, si ubicamos la Rosa de los Vientos, ¿sí? En la brújula, por el posicionamiento, el este de la cordillera, de ahí para acá es donde se originaría lo que es la región Amazonía. Bueno, al sur, ¿sí? Y al este con Perú, obviamente al norte está también siendo región fronteriza con Colombia, pero ya lo trataremos específicamente en el aspecto físico. Ahora, fíjense, en el aspecto físico, ¿sí? Ya hemos mencionado parte de ello, colinda con lo que es la cordillera, la parte oriental de la cordillera andina, ¿sí? Con Perú, el sur y el este, por el norte es fronterizo con Colombia. Ahora, este lugar se conoce como la reserva más grande, sí, es reconocida como la reserva más grande de oxígeno, ¿sí? Y de agua dulce, debido a su gran cantidad de territorio, de espacio físico que tiene, con grandes especies de árboles, de arbustos, que ya sabemos que este punto, este tipo de elementos son los que nos brindan el oxígeno a través de la fotosíntesis. ¿Sí? Y el agua dulce es importantísimo porque es el de consumo humano. Y lo tenemos acá. Ahora, fíjense, este recurso natural que posee la Amazonía es compartida. ¿Por quién la comparte? ¿O con quiénes la comparte? Con otros países del sur de América, del continente, del subnivel, de uno de los subniveles del continente americano, que es el Suramérica. Entonces, tenemos en imágenes que la Amazonía, ¿sí? Es tan extensa que, valga la redundancia, se extiende por otros países como Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, Perú, Bolivia y obviamente Ecuador. ¿Sí? Porque es donde estamos y del cual estamos mencionando, estamos hablando. Entonces, esto sería dentro de su aspecto físico con quienes ella convive o es partícipe o forma una vecindad, por decirlo de esta manera. Ahora fíjense, tenemos acá el mapa, recordemos siempre el por qué les envié que hicieran un rompecabezas con el mapa del Ecuador, para que vayamos clasificando, vayamos sabiendo cuáles son esos espacios geográficos, esas provincias, esos sitios específicos que conforman cada una de las regiones. Y en este caso tenemos que la Amazonía está conformado por Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chispe, ¿verdad? Entonces, esto sería
en cuanto al aspecto geográfico, los sectores que componen la Amazonía ecuatoriana. ¿Con quiénes? Recordemos, con quienes ellos tienen conexión directa. La parte oriental de la cordillera andina, por el norte con Colombia, por el este y por el sur con Perú. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos darnos cuenta de lo que nos está indicando del libro, desde la página, perdón, la página número 34, 35, ¿sí? ¿Qué más nos está indicando? Que ya nos han dicho que una reserva muy importante de oxígeno y de agua dulce, y como una reserva importante de agua dulce, también entendemos que hay una gran cantidad de ríos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos ríos importantes o que son esos caudalosos afluentes que desembocan en el río mayor, que es el río Amazonas, ¿sí? Entonces, son muchísimos que hay en toda la Amazonía, porque ya sabemos que conforman entre varios países esta región del planeta Tierra. Entonces, dentro de la Amazonía ecuatoriana tenemos que esos ríos miran desembocando también en lo que es el Amazonas. Tenemos el río Napo, Marañón, Uraray, el Guarico, Pastaza, Santiago, entre otros. Pero estos son uno de los acaudalados más importantes que desembocan allí en lo que sería la Amazonía. Entonces, fíjense, niños y niñas. Después de dicho esto, ¿sí? Si voy un poquito rápido, usted puede volver a echar un poquito atrás el video, volver a escuchar, ¿sí? Pero necesitamos ir avanzando. Entonces, como resumen, vamos a tener que la Amazonía, una región natural del Ecuador continental, ¿sí? Es un espacio físico de grandes llanuras, ¿sí? Con grandísimos ríos caudalosos y también con una especie de altitudes que podemos encontrar allí. ¿Por qué una especie de altitudes? Bueno, porque recuerde que está cercano a la parte oriental de la cordillera andina. Entonces, lo más cercano a lo que es la cordillera andina, ¿sí? Vamos a conseguir ciertas altitudes y ya vamos a ver también la importancia de estas altitudes dentro de la región amazónica. Sí, podemos ver la Napo, que es la que está más acá, la misma Zamora Príncipe, la parte más oeste de esta Amazonía, que es con la que tiene frontera con la cordillera andina, y allí vamos a conseguir ciertas alturas, no tan pronunciadas ni tan altas como las que están en la región sierra, pero sí las hay. Bueno, entonces ahora vamos a avanzar al siguiente punto, que es la flora y la fauna. Fíjense, niños y niñas. Ya les he mencionado y les reitero, y como dice acá en el libro, es considerado como el pulmón del planeta Tierra, el pulmón verde. Fíjense, nuestros pulmones, ¿verdad? Son los que nos permiten que después que nosotros hayamos absorbido este aire, moléculas de oxígeno, dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, esas moléculas de oxígeno dentro de nuestros pulmones, ¿verdad? Hacen un intercambio gaseoso, ¿sí? Que toma, como quien dice, las moléculas de oxígeno, bueno, para luego repartirla en todo el cuerpo, ¿sí? Y nosotros poder tener ese oxígeno necesario para la vida, que ocurre por todo el sistema sanguíneo, que nos lleva a todos y cada uno de los sistemas que componen el cuerpo humano. Pues este sector del planeta Tierra, ¿sí? Cumple esa especie de función por su gran variedad de árboles que contiene. Entonces, allí mismo en el libro nos citan un ejemplo muy importante de por qué entender que esta región se conoce como el pulmón del planeta. Y de la parte, sí, como estamos hablando de Ecuador, estamos en Ecuador, obviamente, nos puntualiza sobre un espacio importante de la Amazonía, que es el Parque Nacional Yasuní, ¿sí? Que es un espacio de gran biodiversidad.
Es decir, fíjense, niños y niñas, allí nos citan y nos dicen en el libro que hay unos 644 especies, aproximadamente 644 especies de árboles distintos. Nada más allí dentro de esas hectáreas de tierra que conforman el Parque Nacional Yasuní. ¿Sí? Y hacen una comparación, ¿sí? Para colocarlo en perspectiva, hacen una comparación con todas las cantidades de especies distintas que hay en América del Norte, el otro subnivel de la América, el continente americano. ¿Sí? Entonces, nada más en esta región hay más variedad que la que hay en toda América del Norte. Imagínense entonces en toda la Amazonía completa la gran diversidad de flora que allí hay. Entonces, vemos por qué también es considerado como patrimonio universal, porque es considerado como una reserva importante de la biosfera. Recordemos que en la biosfera es la parte donde hay vida, ¿sí? De cualquier tipo de los organismos, de cualquiera de los tipos de los reinos naturales que existen. Dentro de la biosfera es donde se puede conservar. Y la Amazonía es una reserva importante de la biosfera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, niños y niñas. Esto hablando en cuanto a la flora. En cuanto nos referimos a la fauna, pues nos ofrece una gran diversidad de animales, bien sea de aves, de animales terrestres, también acuáticos por los grandes ríos que hay, una gran variedad de peces que hay allí, ¿sí? Entonces, son innumerables. No lo vamos a tratar ahorita cuáles son los más importantes o cuáles son los más característicos, porque en la actividad del libro lo pide que usted lo investigue. Entonces, por eso acá no le vamos a mencionar mucho en cuanto a la fauna, ¿de acuerdo? Pero, pues nada, ya vamos entendiendo un poco de la importancia de la Amazonía en el planeta Tierra, porque se le considera el pulmón, ¿sí? Del planeta Tierra, porque es esa zona que nos provee una gran cantidad de oxígeno. Y ya nos vamos a dar cuenta algo que parece contradictorio, ¿sí? En cuanto a esta región que es grandísima y muy extensa y rica en tantos elementos de vegetación, pero nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que difieren en cuanto a la agricultura, ¿sí? Pero cuando lleguemos al aspecto económico lo mencionaremos. Por tanto, continuamos. Y pues nada, hemos llegado a ese aspecto económico. Y entonces fíjense, dentro de la economía, ¿sí? Que es el factor que mueve a cada una de las regiones, lo que impulsa el crecimiento, ¿sí? El desarrollo de dichas regiones, ¿sí? Cada una de ellas tiene un aspecto básico y fundamental que le ayuda a potenciarlos. Entonces, ya acabamos de hablar de la sierra y ya nos habíamos dado cuenta que la agricultura era, como quien dice, lo más importante. Pues bien, acá en lo que es la región de la Amazonía, ¿sí? Podemos conseguir también agricultura, pero se conoce como la agricultura de subsistencia. ¿Cómo así? Bueno, de subsistencia porque no es muy fácil, o sea, no es una tierra muy fértil para grandes cantidades de frutos o alimentos. Eso debido a qué? A la humedad, a la temperatura que hay allí. Entonces, pero profesor, hay gran cantidad de agua y eso está, como que dice, muy floreadito, está muy verde, está muy bonito. Sí, pero para esos tipos de frutos no es muy buena esa tierra. Entonces, donde se puede conseguir la mejor parte de lo que es el cultivo dentro de la región es en la parte de la Amazonía más cercana a la cordillera andina. ¿Sí? Y esa misma parte más cercana a la cordillera andina es la región donde, ¿sí? Ubican el sector ganadero de la Amazonía. ¿Por qué? Por el clima. ¿Sí?
Entonces, viene siendo un factor importante, muy importante o primordial en la economía de la Amazonía, lo que es la agricultura y la ganadería. No, no lo es, pero sí hay presencia de estos elementos económicos en dicha región. Bueno, ahora bien, ¿cuál, ¿cuál es uno de los factores que sí es muy importante para la región en cuanto a lo económico? El turismo. ¿Por qué el turismo? Bueno, porque como ya sabemos que es una región muy extensa, ¿sí? Con grandes variedades de animales y en fauna y flora, entonces eso atrae mucho la atención de los ciudadanos propios de la nación ecuatoriana y de los extranjeros. Bueno, hay muchos extranjeros que vienen a conocer región, ¿sí? Y el Parque Yasuní es uno de los más visitados, de esta región, de la parte de la Amazonía en cuanto a Ecuador, ¿sí? Entonces el turismo sí cobra un valor muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, mucho mayor que la agricultura y que la propia ganadería. Entonces, eso que ofrece, la belleza que ofrece el territorio amazónico es lo que atrae a grandes cantidades de personas a ir a visitarlo y a explorarlo y a hacer estudios científicos también. Otro aspecto importante de la economía, ¿sí? Tenemos allí que es la explotación forestal. Fíjense la imagen que está en el centro, ¿sí? Hace un momento les hablaba de que la Amazonía es el pulmón del planeta. Bueno, esa imagen simula como un pulmón, ¿sí? Y vemos cómo está acá, no se ve completa la imagen, pero esta parte está como deforestada. Pues porque este sector se presta también para la tala de grandes árboles como el caucho, caoba, el cedro, ¿sí? Es importante para ciertos elementos de construcción, ciertos elementos de fabricaciones, de estructura, pero también es muy perjudicial, porque si es nuestro pulmón, ¿sí? Del planeta y lo estamos deforestando, imagínense que una persona pierde un pulmón. ¿Sí? Puede seguir viviendo, sí, pero se le hace un poco más difícil ese transitar de su día a día. Hay ciertas actividades que ya no podría hacer. Entonces, lo mismo acontece con el planeta Tierra. Si nuestro pulmón está siendo afectado directamente por nosotros mismos, por el ser humano, ¿sí? Eso quiere decir que va cortando nuestro tiempo en el planeta Tierra. Imagínense, ya hemos hablado, ¿qué sucede cuando no hay plantas? Si no hay plantas, no nos proveemos de oxígeno, no nos purifica el ambiente, no hay vida. Entonces, el mismo ser humano está acabando con los recursos que nos sostienen a nosotros mismos. Entonces, la explotación es otro de los factores que sí es importante y relevante dentro de la Amazonía. Pues, otro de los factores que tienen gran importancia en la economía y que tienen aún más importancia que la ganadería y que la agricultura es la minería y la extracción de petróleo, conjuntamente con la pesca, obviamente porque hay grandes ríos, ¿sí? Entonces, la pesca también es clave, es fundamental para la alimentación de todos los habitantes, ¿sí? Es el recurso, ¿sí? Las proteínas más cerca, más fácil, sabiendo que la ganadería no es muy bien vista allí, en el sentido, muy bien vista en el sentido de que no se da muy bien, tiene que irse a la parte más cercana a la cordillera. Entonces la pesca se convierte en ese sustento más esencial, primordial de la región, teniendo como algunas especies en particular de cultivo, ¿sí? Las truchas y las hiladas. Ahora, fíjense, en cuanto a la minería y el petróleo, ¿sí? Esta región, ¿verdad?
al pasar el tiempo se han dado cuenta, han descubierto yacimientos de petróleo, es decir, que lo que conoce como el oro negro, y que sirve para muchísimas cosas, pero que a través de su explotación hay un gran daño a la naturaleza y al ambiente en general, ¿sí? Es muy perjudicial porque, fíjense, seguimos con el tema de que vamos maltratando nuestro pulmón a la extracción de petróleo, perforaciones, deforestaciones de la zona, ¿sí? Si cuando uno de esos yacimientos ocurre algún tipo de derrame, obviamente crea un impacto en el suelo que perjudica al crecimiento de las distintas especies que allí están. Entonces, ese impacto es muy perjudicial. Lo mismo ocurre con la minería. Son todos esos sectores que van escarbando, por decirlo de esta manera, van abriendo distintos huecos para ir consiguiendo los distintos minerales que sirven para otro tipo de cosas. Pero como quien dice, pero me gustaría colocarme un anillo, sí, con un diamante hermoso, pero ¿qué sucede? Me compro el anillo, pero para comprarme el anillo me mochan la mano. Entonces, ¿dónde me coloco el anillo? Entonces, esa idea o ese ejemplo que le acabo de dar es más o menos lo que le están haciendo al planeta Tierra cuando eh, utilizan grandes hectáreas de terreno para la exploración de estos tipos de minerales. Bueno, entonces, repasemos un poco. ¿Cuáles serían entonces los aspectos primordiales de la economía en la Amazonía? La minería es una, la explotación del petróleo sería el segundo, ¿sí? Y el turismo. Estos serían los tres más importantes, los tres elementos más importantes en cuanto a la economía de la Amazonía. Bueno, entonces, visto esto en cuanto a la economía, nos vamos hacia la población y la cultura. Y este es uno de los aspectos que de pronto no coincide tanto con la de la costa y con la de la sierra, porque por obvias razones sí, es una de las regiones menos habitadas en el Ecuador. Entonces, es la región más extensa, ¿sí? Por decirlo de una manera, mucho más extensa, más rica en agua dulce, ¿sí? En variedades de fauna y flora, pero en cuanto a población es la minoritaria. Entonces, ¿qué sucede? Al igual que en las otras regiones, es multicultural, porque hay personas, ¿sí? De la región propios, ¿sí? Propias de la región, es decir, personas que los aborígenes, que son propios de allí, ya se han mantenido por generaciones en generaciones, como lo que ya hemos hablado también en lengua y literatura, ¿sí? Como esas comunidades indígenas como los quichuas, amazónicos, los cofanes, los secoyas, los tuanas, guaranis, ¿sí? Chihuías, los chuaras, záparas, todas y cada una de estas etnias, ¿sí? Son las que por generaciones se han mantenido allí. Ahora, nos plantean lo siguiente en el libro, dice, el chúbar es el tercer idioma oficial de nuestro país. Entonces, ¿cuál es el primero? Obviamente, estamos hablando, por el cual usted me está entendiendo, ¿sí? Quechua, y el chúbar sería el tercero. Ahora, esto no quiere decir que solamente en la Amazonía viven las personas, los indígenas, los aborígenes, no, sino que como dice, es multicultural, es decir, hay personas, sí, que van de la costa o de la sierra a hacer vida en la Amazonía. Eso también genera un mestizaje por la combinación de las distintas razas, ¿sí? También cuando hubo el periodo de colonización, también en la parte de la Amazonía hay afrodescendientes por los africanos que traían los españoles, por los propios españoles, ¿sí? Entonces se generó ese mestizaje allí. Ahora, también hay una población minoritaria de extranjeros, como colombianos o peruanos, que se van a la Amazonía para realizar distintos trabajos de minería. Entonces, son personas que cohabitan allí en la misma región. Ahora,
allí en el libro nos menciona, perdóname que se me pasó la imagen, bueno, otra imagen porque tenía que buscarle dos de esas etnias que son etnias singulares, particulares, es decir, son esas etnias que no han querido, quien dice, acoplarse a lo que es el entorno como tal, el entorno completo, es decir, no han querido acoplarse con todo y cada uno de las demás poblaciones, como los otros orígenes que conviven con otras poblaciones. No, hay unas poblaciones que ellos han decidido no querer tener ese vínculo, sino que ellos mismos han querido tener ese aislamiento voluntario. Es decir, como era hace años que ellos tenían su tribu, su región, y entonces ellos defendían su espacio, ellos se alimentaban de lo que les ofrecía el entorno, el alimento del entorno, ¿sí? Y así vivían, con sus culturas, con sus religiones, con sus creencias, pero este tipo de etnias sí han sido también afectadas. ¿Por qué? Por la minería, por la explotación del petróleo, entonces esos espacios se han ido, como quien dice, disminuyendo para ellos, sí, entonces han estado como que en algunos casos han tenido que emigrar de una región, de una parte de esa región hacia otra, para mantenerse aislado y en vida, con vida como tal. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de etnias que están apartados de manera voluntaria? Pues lo que nos indica allí en el libro, la página número 36, ¿de acuerdo? Cuando hablan de los tagaeris y los taromenanos. Esas son una de las etnias que se encuentran en aislamiento voluntario. Y esto no solamente sucede acá en el Ecuador, sino que también en las otras regiones, en otros países que tienen también sectores amazónicos, hay etnias que prefieren estar en aislamiento y consideran a las demás personas como una amenaza o como una persona que le puede agredir en algunos casos. Hay algunas que son más intolerantes a lo que sería la presencia de otras personas que otro tipo de etnias. Bueno, entonces en cuanto a la cultura, ellos también tienen sus ritos, ellos también tienen sus creencias, sus bailes propios, ¿sí? Ya eso lo hemos mencionado también en algunos casos cuando hablamos en lengua y literatura, mencionamos algunos de los que ellos tienen. De hecho, hay una asignación para ustedes que podían elegir algunos de las etnias de la Amazonía para reflejar cuáles eran sus bailes o sus tradiciones más comunes. Y finalmente, en los platos típicos, ¿sí? Tenemos que el pescado, obviamente, porque abunda en grandes fuentes caudalosas de agua, ¿sí? Trucha, ya habíamos dicho, era uno de los que más tenía hasta cultivos de ellos, era un factor importante. Entonces el pescado, la tortuga también, ¿sí? El mono, boa, son esos tipos de platos que son propios, de la boa, perdón, el mono y la boa, son esos platos propios que son unos platos grandes en proteínas, ¿sí? Y muy consumidos en lo que es la región. También, como en las demás regiones, son muy príncipes de comer lo que es el maduro, bien sea el verde, el plátano maduro, el verde, con distintos platos. Entre los frutos tenemos allí como la imagen, la grasa, la calla, la naranjilla, el noni, ¿sí? Son tipos de frutos que son muy apetecidos no solamente por las personas de la región, sino por los visitantes, ¿sí? Bien sean con nacionales o bien sea extranjeros. Bueno, entonces, estos serían, niños y niñas, los platos típicos que allí
allí se consume. Pues bien, ya les enviaré este video, niños y niñas, para que usted pueda escucharlo, pueda repasarlo, pueda leer también el libro y podamos resolver la actividad que está en la página 37. ¿Sí? Describe el aspecto físico de la región amazónica. Usted coloque allí, ¿sí? Cómo se describe de manera concisa el aspecto físico. Menciona las principales actividades económicas de la región amazónica, las mencionamos, también igual lo del aspecto físico se lo mencionamos. Marque con una X la respuesta correcta. La agricultura es una actividad de subsistencia en la Amazonía. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que era subsistencia? ¿Cuál es la opción? Las personas no conocen de técnica de cultivo. Obviamente deben conocer. Los suelos no son en su mayoría selváticos y poco aptos para la agricultura. ¿Ven? ¿Qué ha dicho? Es más rentable la ganadería. Obviamente tampoco no es más rentable la ganadería, porque ya sabemos que iban hacia la parte más cercana a la cordillera. El territorio y la población de la Amazonía contrastan debido a la cantidad de colones indígenas que llegan a otros departamentos, la concentración de habitantes en solo 2 departamentos, la diferencia entre el tamaño y el territorio y la cantidad de habitantes. Pues fíjense lo que habíamos mencionado ya, si yo les dije hace un momentito, que es una de las extensiones más grandes y menos habitadas. ¿Sí? ¿Dónde se va a estar la gran cantidad de personas? Hacia la sierra, hacia la sierra y hacia la costa. Luego, lo argumenta, ¿sí? Reflexiona por qué la Amazonía puede ser considerada como un tesoro para el mundo y no solamente para los países que comparten este recurso. Pues por ahí ya estamos hablando de que era el pulmón, entonces el pulmón es para todos. Consulta sobre el Parque Nacional Yasuní. Explica por qué es importante para nuestro país. Sí, aquí toca investigar un poco y por qué es importante para el Ecuador. Consulta acerca de las especies de la flora y la fauna, lo que yo le había dicho cuando les mencioné sobre la flora y la fauna. Aquí les mando a investigar. Entonces, elabora un plegable que invita a conocerlas y promover su preservación. Niños y niñas, en este plegable que dice acá, es más o menos lo que cuando hicimos la guía turística, ¿sí? Que era un plegable. Pues tal cual, vamos a hacer también, puede ser como una especie de guía turística, pero que haga alusión a la Amazonía, para que las personas se interesen en conocerla, ¿sí? En visitarla, investiguen también un poquito sobre el Parque de Yasuní o otro tipo de sitios muy visitados de la Amazonía, para que puedan apoyarse y hacer esta actividad. ¿De acuerdo? Básicamente es como una guía turística en base a la Amazonía. ¿De acuerdo? Entonces, niños y niñas, eso sería todo. ¿De acuerdo? Hay otras actividades dentro de estas páginas por hacer, pero yo se las estaré enviando por WhatsApp a ustedes, a sus representantes. Entonces, nos estaremos viendo en la próxima clase. Cuídense mucho, realicen la actividad y que Dios me le bendiga. Chao, chao.